En este video les voy a contar el paso a paso de cómo hice para crear un curador de contenido de miles de eventos que estamos recopilando a diario en las cuentas de Plan Divergente. Plan Divergente es una iniciativa para apoyar a los emprendedores, artistas, colectivos y en general a la economía local, resolviendo un problema que se manifiesta mucho, y es que la gente no se entera de este tipo de eventos: talleres, charlas, cursos de pintura, arte, danza, teatro, bienestar, yoga, música, experiencias, caminatas, en fin, diferentes tipos de eventos. Pero para la creación de esos canales hemos tenido varias barreras, y la primera fue la de curar los contenidos, hacer una curaduría, entender cuáles contenidos sí iban en el canal y cuáles no iban en el canal. Para ello definimos una serie de reglas. Estas reglas están basadas en si el evento es masivo o es un evento pequeño, si realmente se está tratando de un evento o es otro tipo de experiencia. También una serie de reglas que están en las políticas de WhatsApp, ya que no todos los contenidos se pueden publicar allí. Y la más importante, que el skill tenga la capacidad de ver cuál es un evento masivo, cuál es un evento que ya tiene difusión y que tiene presupuesto para la difusión, y cuál es un evento de un pequeño emprendedor, un colectivo, una pequeña casa cultural. A esos contenidos son los que el curador se va a ir enfocando. Para ello, ustedes van a ver acá qué es una skill y cómo se utiliza. También vamos a ver unos conceptos básicos de inteligencia artificial, cómo entrar en este caso a Cloud. Luego vamos a ver el paso a paso de la ejecución, seguido de unas pruebas finales que hacemos en Cloud. Entonces, con todo esto vamos a trabajar directamente. Esta es la aplicación de escritorio. Recuerden que ustedes pueden descargarla. Les voy a enseñar el paso a paso para descargar la aplicación. Lo primero que hacemos es ir a la página oficial de Anthropic. Si no tienen todavía Cloud, pueden ir a probar Cloud. Y ya en el ecosistema ustedes pueden ir trabajando en el navegador. Sin embargo, les aconsejo que descarguen la aplicación de escritorio, es mucho mejor. Como pueden ver acá, no tienen algunas funcionalidades como Cowork o el Dispatch. Acá nos sugiere la extensión del IDE. El IDE es eso que les decía en el principio, que es VS Code. VS Code es la funcionalidad para nosotros poder conectar y que no se vea tan desde la terminal. Sin embargo, podemos también trabajarlo desde la terminal. Es elección de ustedes. Descargan Cloud y ya lo vamos a tener en la parte de escritorio. Y entonces, ¿qué es una skill? Para explicarles, debo contarles qué es el Cloud MD, el Memory MD o la memoria, que también la usamos, la skill y el proceso que hay entre Cloud y mi petición. Por eso quiero utilizar un ejemplo muy sencillo y tiene que ver con una panadería. Resulta que yo quiero llegar a pedir un baguette. Entro en la panadería, hago la solicitud y me dan un baguette. Entonces pensemos que yo llego a la panadería y solicito a través de un prompt un baguette. Quiero un baguette con queso para llevar. Ese contexto es efímero, existe en el momento, en esa conversación. Cuando el cliente sale, o sea, cuando yo salgo, el pedido desaparece. Ahora vamos a pensar que Cloud o la inteligencia artificial que estén usando es el panadero. Tiene habilidades innatas, que sería amasar, fermentar y hornear. Esas son habilidades internas de la inteligencia artificial, pero sin contexto ni instrucciones hace pan genérico. Este proceso que están viendo acá es lo que usualmente pasa con la inteligencia artificial. El 90% de los casos es un proceso de prompting, o sea, un proceso de instrucciones hacia la inteligencia artificial. Se itera muchas veces hasta llegar a algo más o menos de lo que yo he pedido. Y entonces vamos a pensar que en medio de todo ese proceso hay unos subprocesos o unas herramientas que me permiten enriquecer el contexto completo para la elaboración del pan. Por ejemplo, uno de los primeros archivos tiene que ver con el cuaderno de notas del panadero. Podemos decir que es la memoria o el Cloud MD. Usualmente puedo separar estas dos. La memoria y Cloud pueden ser dos diferentes, pero para este ejemplo las vamos a unificar. En otros procesos más técnicos se pueden separar para utilizarlos y conectarlos entre ellos. Pero aquí en este pequeño cerebro o en este pequeño mundo de contexto, yo sé que a María siempre le gusta el pan sin sal, Camilo prefiere la corteza dura y Juan es intolerante al gluten. Este contexto no es propiamente una instrucción, es más bien una memoria para yo saber qué hacer y qué decisiones tomar. Ahora sí vamos a la parte de la skill o lo que podríamos tener en el proceso. La receta no es el plan, no es el panadero, no es el pedido, es la lógica ejecutable almacenada. Ingredientes exactos, proporciones, condiciones, orden de los pasos. Entonces acá en este caso tenemos la receta del pan que solicitó el cliente y los pasos que se deberían hacer. Este documento existe aunque el proceso no se esté haciendo.
el panadero lo activa, en este caso Cloud, cuando lo necesita y cuando necesita recibir la acción de ese contexto. Y por último tendríamos el pan o el output. Es el resultado de aplicar la receta con los ingredientes correctos, el input del usuario, en el contexto correcto de la conversación. Aquí el contexto correcto de la conversación es el Cloud MD o la memoria, que en este caso para este ejemplo los juntamos y le aplicamos la skill que sería el pan ideal que solicitó el cliente. Entonces, para resumir, vamos a hacer un paso a paso. El cliente hace el pedido, que es un prompt. Llega a la memoria el panadero, en este caso Cloud, recuerda quién es cada cliente, va a su skill o a su habilidad, que es la receta, activa la receta adecuada para cada cliente. El panadero o Cloud ejecuta las habilidades con los pasos que tiene guardados y sale un output que es el pan. De esta forma gráfica podemos aterrizar qué es una skill. Sin embargo, vamos a ver algunas definiciones mucho más formales de lo que es una skill, en qué casos se usa, cuáles son las diferencias claves que hay entre una skill, un prompt y un Cloud MD. La skill es un archivo de texto que le dice a Cloud cómo comportarse antes de ejecutar una tarea específica. Cloud lo lee como primer paso obligatorio cada vez que el trigger se activa. Entonces, como veíamos en la analogía del panadero, la skill es un manual de operaciones de Cloud para una tarea. Y aquí quiero mostrarles cómo se ve la arquitectura o la anatomía de una skill para que tengan una referencia cuando las vean en sus proyectos. Sin embargo, voy a ir a una comparación que me parece más clara con respecto a qué es un prompt, un archivo MD o una skill MD. Entonces vamos paso a paso. El prompt es una instrucción escrita en el chat. El archivo MD es un archivo de texto con formato simple. Y la skill es un archivo MD con estructura que Cloud entiende y puede ejecutar. El prompt vive en una conversación solo allí. Es como la petición del cliente cuando solicita un pan. El archivo MD en cualquier carpeta del sistema y la skill vive dentro del ecosistema de habilidades que tiene Cloud. El prompt dura una sola sesión o lo que dura un chat. El archivo MD es un archivo que dura para siempre y la skill tiene una particularidad y es que es un archivo actualizable. O sea, yo puedo entrenar las skills, puedo entrenar las habilidades e irle cambiando las reglas para poder potenciarlas o acomodarlas a lo que necesite. Cloud lo lee, el prompt por supuesto que lo lee porque lo escribe uno allí y se lo da como instrucción. El archivo MD solo si lo digo explícitamente, ahí es cuando realmente lo lee. Y en cambio la skill la lee si yo le doy la instrucción de activarla o él la detecta automáticamente, la puede leer. El contenido del prompt es lo que uno escribe en el momento. El archivo MD en cualquier texto, notas, documentos o guías. Recuerden que puede ser como una analogía de una memoria. Y la skill, metadatos, propósito, reglas, flujo, restricciones, tiene unas características mucho más elaboradas y complejas. El prompt no tiene una estructura fija, sin embargo hay muchos cursos de prompting y aquí en el canal vamos a hacer muchos más videos con respecto a esto. El archivo MD tampoco tiene una estructura fija, es solo un formato de texto. La skill sí tiene una estructura fija, tiene bloques de metadatos y secciones que le permiten tener una lógica. Tiene un trigger o un activador, el prompt no, uno es el trigger, básicamente es cuando uno le entrega la instrucción, ahí se activa el prompt. El archivo MD no tiene un trigger específico, solo cuando uno lo llama en una conversación o le dice a Cloud que te lo muestre. Y la skill sí tiene una forma de activarse cuando necesita la habilidad o cuando yo la llamo. El prompt en términos automáticos no es reutilizable, yo tengo que copiar y pegar el mismo prompt tantas veces lo quiero usar. El archivo de MD es reutilizable, pero Cloud no lo puede usar solo. Y la skill sí es reutilizable, modificable. Y la analogía, como podemos ver, es una instrucción verbal, un documento guardado o el manual de operaciones que Cloud consulta teniendo la analogía de la receta. Acá hay unas reglas de curaduría, un poco la estructura general. Yo les voy a dejar estos archivos adjuntos al video para que puedan consultarlo y así puedan tener mucho más contexto de las diferencias que tiene una skill, un Cloud MD, un Memory MD, un prompt y otros archivos que se utilizan. Esto es solo la base para poder entender cómo puedo yo conectarme entre archivos para poder tener un sistema mucho más complejo en inteligencia artificial. Ahora, teniendo esto claro, vamos a Cloud y vamos a generar un plan. Yo usualmente lo hago, es parte de mi metodología y es parte de cómo yo enseño las metodologías. En este caso, le vamos a pedir a Cloud que nos dé un plan de trabajo para generar una skill de curaduría
que la vamos a hacer en VS Code. Cloud, vamos a crear un plan de trabajo para crear una skill o una habilidad que necesito en un proyecto más grande, que es la curaduría de contenidos. En este caso son eventos que desarrollan los pequeños productores. Se ha traído una gran base de datos todos estos eventos, pero se debe identificar a partir de ciertas reglas y a partir de ciertas restricciones cuáles eventos se deberían aprobar y cuáles eventos se deberían rechazar. Lo que quiero hacer, o lo que quiero que me des, es un plan de trabajo para ir a VS Code y ingresar con todo el contexto a generar la skill desde allá, ya que tengo los archivos en local y la skill se debe ejecutar en un contexto local. Dime qué necesitas de mí para construir este plan de trabajo y crear una skill que tenga la mayor cantidad de detalles. Aquí en este momento Cloud nos va a dar ese plan de trabajo. Este va a ser nuestro primer plan de trabajo para poder irnos a crear esa habilidad. Bueno, aquí ya nos contestó del plan de trabajo y les quiero como mostrar los puntos en los que nos está pidiendo información. Lo primero que nos pide es la base de datos. Ahorita les voy a dar la ubicación de cómo lo vamos a hacer en local para que ustedes lo puedan hacer también. Las reglas y restricciones, que es el corazón de la skill, como lo habíamos hablado. La salida esperada, que esperamos que de salida nos dé. El contexto de ejecución, el propósito de la curaduría. Entonces en este caso vamos a ir a la carpeta donde tengo el ejemplo para este video tutorial y pues va a ser en mi escritorio, en una carpeta que titulé Skill Curador. El formato está en Excel, él lo va a ir leyendo. En la carpeta en local le voy a dar la dirección, vamos a mirar las columnas, entonces le voy a dar como a la primera pregunta, está en formato Excel, le doy la dirección en donde está para que pueda encontrarlo. Las columnas, para las columnas vamos a ir a la carpeta y vamos a encontrar el archivo. Esta fue una base de datos que armé también con Cloud de eventos aleatorios basados en los eventos que usualmente hay en Bogotá y el eje cafetero del canal que hemos estado usando, y con algunas cuentas y arrobas y demás, y todos están en estado pendiente, todos tienen algo que necesita ser revisado. Esta parte donde tenemos solo los encabezados lo podemos copiar. Si copiamos todos los encabezados, él ya va a detectarlos, entonces vamos a copiar los encabezados de la estructura del documento y se las vamos a dejar a Cloud. Entonces la segunda parte es esta estructura la que necesita y cuántos eventos hay más o menos. Entonces en el tercer punto le vamos a decir que hay 180 eventos, que fue lo que contamos en el documento. Cuando vemos el informe de curaduría hay 180 eventos. Con eso avanzamos para que él nos siga dando las siguientes preguntas. Y ya nos está contestando, entiende la estructura. Aquí ya nos entregó los resultados, listo, con eso ya entiendo bastante. La estructura me dice que esto es un pipeline de curaduría para publicación de contenido. Tiene su URL de imagen, el caption del borrador, la fuente, el estado. No solo un listado, se recogen eventos de varias fuentes, hay que decidir cuáles de esas se publican. 186 es un volumen manejable. Para que él responda a estas preguntas rápidamente, le voy a pasar una imagen del evento y le voy a decir que pues de fecha pasada no es necesario que los tome como aprobados, los rechace automáticamente, y los de la URL de la imagen no importa. Te voy a pasar una imagen donde puedes ver la estructura de los datos como está, que hay, y en las reglas que me propones, cuando es un evento que ya ocurrió, lo puedes rechazar automáticamente y no me importa que no tenga URL, es un evento que se puede publicar. Los campos vacíos no son necesarios que los rechaces automáticamente, necesitan una revisión humana para saber si se aprueba o no se aprueba o se complementa. Y le damos un pantallazo a Cloud para que sepa cómo está la información y a partir de eso pueda continuar. Recuerden que para estas tareas y un poco en optimización de tokens pueden utilizar Sonnet. Ya hicimos como algo estratégico con Opus. En otro video les cuento cuáles son esas mejores formas de optimizar los tokens o optimizar el uso de la inteligencia artificial. En este caso para Cloud, Sonnet va a tener un término medio de consumo y no es tan capaz como lo es Opus, pero tampoco es tan
básico como lo puede ser Haiku. Entonces para esta tarea vamos a irnos a Sonnet porque ya no necesitamos temas estratégicos y podemos optimizarlo de esa forma. Ahora vamos a empezar con la parte 2, que son las reglas y restricciones, el corazón de la skill. Me pregunta si tienen algunos documentos, algunos casos o algunos lineamientos generales. En principio le dije que no tengo lineamientos y que lo vamos a hacer desde mi conocimiento específicamente de cómo aprobar o rechazar un evento. En este caso, lo que sí tenemos de lineamientos son las políticas de restricciones que tiene WhatsApp para publicar los eventos. Así que vamos a ir a buscar ese documento de las políticas de restricciones de WhatsApp y lo vamos a adjuntar. Ese es uno de los lineamientos. Acá ya encontré las normas y las políticas que dan las condiciones del servicio de los canales de WhatsApp y cuáles son las políticas de restricciones. Vamos a descargar estas políticas, en este caso pues las vamos a imprimir en un PDF y el archivo PDF lo vamos a adjuntar a la respuesta. Él nos hace unas preguntas que son muy importantes contestar y lo vamos a hacer de forma natural con el micrófono. Lo primero que quiero contarte es que este es un canal para eventos pequeños, es de pequeños productores, la idea es que no sean eventos masivos, eventos de gran distribución, sino sean eventos pequeños. Entonces lo primero que necesitamos es que haya un criterio para seleccionar eventos que son masivos o eventos que son muy populares a los eventos que no lo son, ya que el canal tiene como finalidad y propósito los eventos que son de pequeño formato. Lo que hace que un evento sea aprobado sin dudar es que sea un evento cultural, una experiencia turística, una experiencia de bienestar y que esté en este ecosistema entre las artes, el emprendimiento. Por ahora solo estamos en el eje cafetero en 4 ciudades, Manizales, Ibagué, Pereira y Armenia, y en la ciudad de Bogotá. Entonces solo vamos a buscar eventos en esas ciudades. Y en lo último te voy a dar unos ejemplos en imagen de algunos eventos que son perfectos para esta curaduría. Con estos eventos es suficiente para este ejemplo de entrenamiento. Ustedes pueden darle muchísimo más contexto cuáles son los tipos de eventos que necesita para entrenarse. Sin embargo, vamos a dejar solo estos eventos para el ejemplo y vamos a continuar. Aquí Clau ya nos respondió y dice que excelente, con todo eso ya tiene un panorama muy claro y las reglas eliminatorias nos las va poniendo acá, podemos revisarlas a detalle. Y los criterios de aprobación ya los tiene allí guardados. Vamos a pasar al punto 3 en este plan de la generación de la skill. Ahora en el punto 3 la salida esperada. Lo que yo espero es que ponga en la columna aprobado, rechazado o revisión humana. Solo quiero que diligencie una columna adicional en notas que diga rechazado y me explique la razón por la cual fue rechazado. De resto, no quiero que escriba nada más. Si ustedes desean que les dé los motivos porque fue aprobado o rechazado, pueden también diligenciarlo. Sí, está bien que lo hagamos aprobado, rechazado y revisión humana. Solo cuando sea revisión humana me dejas en las notas por qué necesita revisión humana para poder revisarlo. Quiero que lo hagas en el mismo Excel, pones esas 3 adicionales y que tú mismo diligencies el Excel y lo puedas intervenir. Ese es el formato de salida, el mismo Excel que estamos trabajando en este caso que está en el escritorio. Perfecto, acá me estaba preguntando si quería que respetara solo la columna de notas. Voy a dejar todo que se respete en la columna de notas y lo que suma ese estado y pasa pendiente a la decisión correspondiente, aprobado, rechazado o revisión humana. Entonces vamos con el punto 4 y es el contexto de ejecución. En este caso lo vamos a hacer desde VS Code y la idea es que lo vamos a hacer a través de Python. ¿Por qué? Porque es preferible que la skill se ejecute como un script. Esto es código, es programación, ustedes no necesitan saberlo. Allí siempre tiene unos errores de escritura, sin embargo, pues el contexto de la inteligencia artificial siempre entiende lo que le estoy tratando de decir, así que le podemos hablar en lenguaje natural y verificar de igual forma siempre los errores que pueda llegar a tener. Aquí nos hace unas preguntas finales sobre el propósito del canal y es ¿cuál es la misión del canal? En este caso, ¿a qué va dirigido? ¿Por qué? Y un poco cuál es la importancia de que sean pequeños y no masivos. Le vamos a dar ese contexto para que ya no se ejecute el plan. El propósito del canal es que hayan eventos pequeños y no masivos, es porque ellos ya tienen un gran marketing y un gran presupuesto para hacerse visibles. En cambio, los pequeños productores, artistas,
generadores de experiencias de bienestar, también de de eventos turísticos, van a necesitar este tipo de eventos y van a necesitar esta difusión. Por eso, los que ya tienen esa difusión no son necesarios que estén en el canal. Realmente hay eventos que no son puntos del canal como políticos, religiosos, algunas fiestas privadas serían interesantes, los cursos de pago pero que no sean muy costosos también están, los talleres, realmente es todo lo masivo lo que no estaría en el canal y ese es el espíritu. Ustedes pueden afinar esto, por supuesto, dependiendo de lo que necesiten que su curador específicamente haga dentro de sus entornos, pero les voy a dejar este contexto general y muy simple para poder continuar. Bueno, y aquí ya nos entregó los 3 archivos que necesitamos, que es el plan de trabajo, la skill y el curador de eventos, que es el script de Python. Vamos a ir ahora a VS Code y a hacer cada uno de estos pasos para ejecutarlo y para empezar a probarlo. Lo que deben hacer acá es descargar cada uno de estos archivos, los vamos a guardar, en este caso el plan de trabajo lo vamos a guardar como un MD porque lo vamos a leer en VS Code. Vamos a ponerlo en la carpeta que corresponde a Skill Curador y vamos a guardar el MD. Vamos a guardar la skill como tal, que es el curador de eventos. También la descargamos como un MD y vamos a descargar el código de Python. Este va a ser el código que vamos a correr. Nosotros no hicimos nada de código, simplemente lo vamos a guardar, no vamos a revisar, no es un punto técnico lo que vamos a hacer acá, simplemente lo vamos a guardar como código. Seguido a esto, vamos ya ahora sí al entorno de VS Code o Visual Studio Code. Es importante acá que tengamos instalado Python, ustedes lo van a buscar acá, en este caso Python, ya lo tengo instalado, ustedes lo instalan e instalan como agente de código a Cloud. Cuando lo instalan les sale el agente de Cloud Code aquí y van a trabajar en una nueva sesión en Cloud Code en el chat. Yo no voy a instalarlo porque en este video nos tardaría mucho. Voy a hacer otros videos donde enseña a instalar Cloud Code, Codex y los demás. También se puede trabajar en Antigravity. Para mí es mucho mejor en VS Code porque me acostumbré, porque desde hace muchos años programo en VS Code. Pero ustedes lo pueden trabajar en Antigravity y en VS Code. Recuerden que no necesitan saber nada de código para poder hacer esto. Todo es bytecoding. En otro video les voy a contar qué es el bytecoding y por qué el byte marketing en este momento está tan fuerte. Pero ustedes no necesitan saber nada de código ni nada de estos entornos. Esta es solo la forma en la que interactuamos con Cloud. También lo pueden hacer a través de la terminal, pero VS Code es un IDE mucho más amigable y mucho más fácil de entender. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos nuestros archivos en esta parte donde tenemos el plan demo y demás. Y vamos a empezar a interactuar también de forma natural con Cloud, a pedirle ciertas tareas para empezar a organizar el proyecto del curador aquí en Cloud. Ahora lo que le vamos a decir es que necesitamos una serie de pasos y que nos dé el contexto general para que él vaya montando el proyecto. Lo primero que vamos a hacer es que me des un informe de todos los archivos que tenemos acá. Tenemos un plan de trabajo en MD, quiero que leas y me cuentes de qué se trata. Tenemos también un script que hemos desarrollado, que es el curador. Quiero que me digas cómo lo podemos empezar a ejecutar. Tenemos también una base de datos, que es el plan de curaduría, y tenemos otros archivos que no son necesarios para el proyecto. Lo que quiero que empecemos a construir es esa skill y podamos ejecutar para la base de datos. Dime qué necesitas hacer, cuéntame cuáles son los pasos a seguir según el plan de trabajo que hemos creado. Le vamos a dar la instrucción a Cloud y vamos a ver qué nos responde. Mientras lo hace, quiero recordarles que ustedes pueden acá cambiar el modelo. En este caso, en Switch Model, le pueden dar, está utilizando Opus, Sonnet. En este caso está utilizando Opus 4.8 en Auto Mode y lo está con un esfuerzo alto.
Podemos ponerle mucho más esfuerzo. Esto también técnicamente se los cuento en otros videos, pero por ahora lo podemos dejar en Opus 4.8 para que haga todo lo que tenga que ver con la estrategia. Voy a subirle el esfuerzo al máximo para que sea un poco más rápido y también tengamos como la capacidad de que sea más estratégico y sea más capaz en su respuesta y en la estrategia que estamos creando en el plan. Bueno, después de un rato ya nos entrega la información de todo el plan según lo que estábamos trabajando. Nos da como unos hallazgos y unas cosas importantes que debemos atender. Y acá le vamos a decir que solo queremos armar la skill, dejarlo todo construido, verificado, código, estructura, dependencias, pero sin ejecutar todavía. Yo la corro cuando quiera, lo hago para temas de ejemplo, él la correría de forma automática, pero lo vamos a hacer solo armar la skill para que veamos el ejemplo de cómo quedaría. Listo, aquí ya terminó entonces de trabajar y vamos a ver lo que nos da como de ejecución. Lo primero que vamos a hacer es que quiero que lo meta en una skill para yo poder hacer el llamado, entonces le voy a pedir eso. Me generó la forma para llamar a curaduría. Lo que voy a hacer es darle Control Shift P, en este caso para ir a Reload Window, y él va a refrescar la ventana y ya después de hacer refrescar la ventana voy a poder llamar la skill, en este caso curaduría. Ya la tengo acá, la tengo dentro de todo mi contexto. Estas son otra serie de skills que tiene Cloud por defecto, pero ya tengo curaduría, esa habilidad que yo acabo de crear, y acá me da el contexto: curaduría de eventos para el canal de WhatsApp de que pequeños productores culturales en Colombia, activa el uso. Entonces vamos a probar la habilidad. Bueno, aquí ya está terminando de pasar el curador, le tarda unos 3-4 minutos en pasar y revisar por lo menos 190 eventos que tenemos allí en ese ejemplo, y nos dio, a partir de los criterios que le dimos, aprobó 62, rechazó 91. Son ejemplos de lo que puede él rechazar porque es necesario mantener esas políticas, o lo masivo comercial, que es en este caso Bad Bunny, J Balvin, Maluma. Él ya tiene entrenado que estos son eventos masivos porque se dan en diferentes espacios grandes, y aunque son culturales, pues son espacios grandes que no necesitan difusión, como Colombia al Parque, Rock al Parque, Cine de Artes, o digamos algunos de estos que se inventó. Y tenemos también los temas políticos, que fueron los que rechazó automáticamente. Hay unos pendientes por revisión, que son artistas conocidos como de mediano o íntimo. Hay otros de organización institucional, festivales, y unos que están ya efectivamente aprobados allí. Entonces vamos a ir a la base de datos y lo que vemos es que sí, efectivamente ya realizó la curaduría, dejó los aprobados, dejó los rechazados y los que están pendientes por revisión humana o por revisión de inteligencia artificial, que también se puede hacer otro bot para que rehaga esa revisión como tal. Quiero contarles que esto pueden iterarlo cuantas veces quieran, pueden hacer diferentes iteraciones, diferentes entrenamientos. La habilidad o la skill siempre va a recibir ese entrenamiento y va a generar un nivel de detalle mucho más amplio en la medida que ustedes les den más parámetros. Espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse al canal, denle like, comenten, y si quieren llevar también todos estos desarrollos a sus empresas, organizaciones, o aprender más sobre inteligencia artificial, analítica de datos, desarrollo, y también sobre todo lo que implementamos en el sector artístico y cultural, sigan las redes de Divergente y recuerden que en este canal vamos a seguir publicando contenido para que busquemos que la inteligencia artificial trabaje para nosotros y no al contrario. Nos vemos en un próximo video.